Alabado el Señor. Para mí es un privilegio enorme de veras estar aquí en este lugar. Y le agradezco a mi esposa que esté con nosotros. Llevamos apenas unos 48 años de matrimonio. Dios ha sido tan bueno. Ha tenido mucha misericordia con ella. Pero le agradecemos a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer en su reino, en su obra. Pero no vinimos a hablar de nosotros, vinimos a hablarle del Señor y de su palabra. Amén. Amén. Como ya decía el pastor Acuña, a quien conozco hace muchos años. Aquí me acompaña mi hermano Isael, uno de los diáconos de nuestra iglesia, y está conmigo, que ha venido a ayudarnos. Pero cuando yo recibí la invitación y recibí el lema, digo, wow, qué tremendo. ¿Verdad que Dios es un Dios de muchas ocurrencias? Tremendo, hermanos. Porque mire qué clase de coincidencia. El lema bajo el cual estamos trabajando en nuestra iglesia, que de hecho soy el pastor de la iglesia misionera Asambleas de Dios de Tampa, por la gracia y la misericordia del Señor. Pero el lema bajo el cual estamos trabajando en el año 2025, carne ni sangre. Este año la iglesia misionera ha estado trabajando bajo un lema similar: año de la gran cosecha. Cuando yo recibí esto, digo, Dios mío, es verdad que el Señor tiene el más alto sentido del humor. Porque hemos estado todo el año y todos los eventos que hemos hecho, tanto de jóvenes como de hombres, mujeres, escuela bíblica, todo ha estado rodando sobre este tema. Porque aunque el enemigo nos quiera hacer ver y creer que la iglesia está muerta, la iglesia está más viva que nunca. Amén. Sí, porque cuanto el pecado aumenta, dice la Biblia, que la gracia de Dios sobreabunda. Y las tinieblas no es más que ausencia de luz. Y mientras la iglesia siga brillando, siempre habrá una cosecha que recoger. Así que de veras que este lema me impactó. Acabamos de tener un congreso de familia y matrimonio precisamente bajo un lema similar. Familia unida, cosecha abundante. Y tendremos un evento este mes de octubre parecido con este tema. Yo me tuve que aguantar para no copiarle el lema, porque de veras que me impactó. Y nuestro lema del próximo evento ahora en octubre está cosechando generaciones. Estamos en un mismo sentido, hermanos. No importa que ustedes estén en Ocala o estén en Tampa y el otro esté en Gainesville y el otro esté en Miami. Y no importa donde estemos, el Espíritu es el mismo. Gloria a Dios. Y eso me encanta del Dios en el que he creído y le he servido toda mi vida. Saber que Dios no falla. Gloria a Dios. Así que tengo aproximadamente unos 5 minutos para hablarle de este lema, de este tema. Pero quiero referirme en especial a lo que ustedes quieren que tratemos hoy. Es decir, lo que yo les traigo hoy no fue que metí en el microwave un sermón viejo y lo estoy no, esta es una palabra que surge del lema que el Espíritu de Dios habló a mí para hablárselo a ustedes. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Si pueden estar en pie un momento. Todavía yo sigo con el sistema antiguo de que los pastores mandan a poner la iglesia y oran antes de predicar. En esta hora te agradezco la bendición de poder estar aquí. Con temor y temblor, Señor, expongo tu palabra, porque tu palabra es la palabra del Dios Altísimo, del Todopoderoso. Con mucho respeto, Señor, hoy quiero ministrar y compartir este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Oro, Dios, pidiendo que cada palabra que salga de mis labios sea una palabra que edifique, que confronte, que alimente la fe y que fortalezca el espíritu de todos estos hombres. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hay hombres que anhelan más y más de tu presencia. Hombres hambrientos y sedientos de tu palabra. Qué bueno es eso, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Cosechando
en tiempo de adversidad. Este es un tema paradójico, ¿no les parece? Como decía el hermano que estaba, no me aprendí el nombre, aunque soy bueno para los nombres, Edwin, ¿no? el líder de los hombres de ustedes, Johnny, ya le cambié el nombre a mí. Johnny, que es fácil cosechar cuando todas las cosas van bien. Es fácil, pero nadie puede decir a aquellos que han servido al Señor por tanto tiempo que el llamado de Dios es fácil, pero no significa que sea imposible. Y parece paradójico este tema. Cuando usted lo mira realmente y usted mire ese lema, parece algo paradójico. En tiempos de adversidad, la pregunta es retórica. ¿Será posible cosechar en tiempos de adversidad? Aleluya. Y a mí me llamó la atención, porque no es fácil comprender cómo es posible cosechar precisamente cuando las circunstancias parecen contrarias a toda esperanza. Parece algo imposible cuando las cosas me salen mal. ¿Cómo me van a decir a mí desde el altar que sí, que el Señor está, que ahí está Dios, que Él está ayudándonos? Pero ¿cómo va a ser posible, pastor, si las cosas me están saliendo mal? Me botaron del trabajo, me bajaron el salario, mi esposa está enferma. Mire cómo dice el hermano, la suegra está a punto de morir. ¿Cómo me vas a decir que me van a ir las cosas bien? Parece algo paradójico, realmente. Y precisamente yo quiero compartir con ustedes, a los que les gusta anotar, o tal vez le puedo enviar el sermón al hermano Acuña y que él se lo comparte a ustedes. Me encanta hacerlo. Quiero compartir con ustedes 4 verdades desde una perspectiva espiritual que iluminan este misterio de cosechar en medio de la adversidad. 4 verdades que corroboran que verdaderamente en Cristo las tormentas se convierten en calma. Porque Jesús es el gran especialista. En medio de una tormenta, cuando parecía que iban ya a naufragar, tuvo la palabra de autoridad y le envió a decir al mar, le dijo al mar, calla, enmudece. Y esa palabra Él la sigue pronunciando sobre tu problema y el mío, sobre tu hogar y tu familia. Gloria a Dios. Así que hay 4 grandes verdades quiero compartir contigo que realmente confirman que sí es posible cosechar en medio de la adversidad. Gloria a Dios. En primer lugar, este lema que se ha escogido, no sé a quién inspiró el Espíritu de Dios para poner este lema, pero este lema reconoce una gran verdad, una verdad ineludible, una verdad que no podemos nosotros ignorar ni pasar por alto. Y es que los cristianos enfrentamos tiempos de adversidad. Nadie dijo que el cristianismo es una alfombra roja. Nadie dijo que el cristianismo es una rosa roja. Nadie dijo que el cristianismo es fácil. La Biblia reconoce que pasaremos por adversidades. Y esto es una de las cosas que yo entendí cuando leí el lema. Qué bueno que los hombres de esta iglesia, de la iglesia del Faro, saben que hay adversidades que enfrentar. Amén. Que no les pasa como muchas personas que tristemente llegan a nuestra iglesia, se convierten. Recuerdo que hace algún tiempo atrás alguien se convirtió en el altar de la iglesia y al pasar 4 o 5 semanas vino donde estaba y me dijo, pastor, desde que me convertí las cosas me están saliendo peor. Digo, pero hermano, ¿quién te dijo a ti que todo se iba a resolver? El evangelio no es una panacea. ¿Ven? Sí vamos a tener batallas, pero lo importante de todo es que en medio de todas esas luchas no estamos solos, Dios está con nosotros. Y eso lo saben ustedes tanto como yo, es cierto. Pero este lema primero reconoce que vamos a enfrentar adversidades. Ignorar esto, hermanos, es realmente desconocer que en la vida espiritual vamos a tener luchas y batallas. Y que todavía estamos en la tierra y que todavía tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos que trabajar, tenemos que enfrentar enfermedades y luchas. La vida en Cristo no nos exime de las aflicciones ni nos libra de las tribulaciones. Al contrario, nos prepara para atravesarlas con fe, firmes y seguros que Dios cumplirá sus propósitos a pesar de todo lo que pase. No es una filosofía el evangelio,
es una verdad que nos cambia y nos transforma. Gloria a Dios. Y le da sentido a la vida. Cosechar en medio de las pruebas implica reconocer que la adversidad no cancela las promesas eternas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ciertamente, en nuestra familia pasamos por una situación tan difícil, y me muevo a decirles esto porque escuché al hermano que cantaba, que está en una situación de familia. En menos de 2 años, mis suegros murieron. Una de mis cuñadas murió. Mis suegros eran pastores por más de 45 años de las Asambleas de Dios en Cuba. Una hermana de mi esposa, pastora también, a la semana de morir su papá, murió ella. Perdió 3 de mis hermanos, murieron estando yo aquí en los Estados Unidos y no pude ir allá. Una crisis de familia tremenda, pero nada de eso opacó nuestra fe y nuestra confianza. Porque vale la pena seguir creyendo que en medio de la adversidad las promesas eternas de Dios todavía siguen vigentes para nuestra vida. Gloria a Dios. La adversidad no es señal de abandono, como la gente enseguida piensa o Satanás nos viene a hacer creer. Ya el Señor me dejó, ya el Señor se olvidó de mí, ya el Señor no está al tanto de mí, ya el Señor no me escucha, ya el Señor no me atiende, el Señor me abandonó. Casi todos hemos atravesado por eso. Seamos honestos, yo no le voy a pedirle que levante la mano porque mi propósito no es avergonzar a nadie, pero casi todos pasamos por ese síndrome del abandono. Pero la adversidad no es señal de abandono. Muchísimas veces, y tal vez coincidas conmigo, muchísimas veces es allí donde Dios forma nuestro carácter, donde Dios purifica la visión y prepara nuestras vidas para experimentar una gran cosecha. Gloria al Señor. En medio de la lucha aprendemos, amados hermanos, a depender no de la circunstancia, sino del Dios que permanece fiel a sus promesas. Gloria al Señor. La gente a quien apreciamos y a quien hemos ayudado o apoyado podrán abandonarnos, pero Dios jamás nos da la espalda. Y eso es una verdad que usted conoce tan bien como yo. Pero me encanta repetírtela porque vale la pena reafirmar esta verdad. Me gusta de veras este lema, porque mientras lo estudiaba y oraba sobre él, este lema no ignora las palabras de Jesús. El Señor le dice a sus discípulos en ese discurso tan lindo de Juan capítulo 16, cuando el Señor le dice a ellos y a nosotros también: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor está advirtiendo lo que va a ocurrir con él y lo que va a ocurrir con ellos. Dice: todo esto se los he dicho desde ahora. Si a mí me han perseguido, ustedes también. Si a mí me han rechazado, ustedes también. Pero todo esto se lo digo para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quiere usted una advertencia más clara de que vamos a pasar por momentos de presión, de opresión, de tensión, de angustia, de tribulaciones, de adversidades, de aflicción y pena? Pero al mismo tiempo dice el Señor: a pesar de todo eso, yo estoy con ustedes. Que el Señor no nos deja, no nos abandona. Y cuando leo la carta de Pablo a los Romanos, ese capítulo 8 que a todos nos encanta, ese capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, que habla acerca de la vida del Espíritu, ya al final Pablo hace una lista muy similar a las que Jesús hace aquí en esta advertencia de Juan 16:33. Pablo habla de que enfrentaremos las aflicciones propias de vivir en un mundo marcado por el pecado. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a enfrentar las consecuencias y el rechazo de Dios del hombre hacia Dios. Pero dice el apóstol Pablo que aunque tengamos tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, por encima de todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. De tal forma que una de la primera verdad que encontré en este lema es que
reconocemos que hay adversidades que enfrentar, pero que el Señor no nos abandona. Amén. Bendito Dios. Que ante las adversidades, luchas o aflicciones o pruebas, no nos derrumbemos, sino que entendamos que es la manera en que Dios muchas veces usa para formar nuestro carácter y hacernos crecer. Gloria a Dios. Así que cuando tengamos, hermanos, situaciones difíciles, no le demos cabida a esos pensamientos que muchas veces pueden venir a nuestra mente. Ya el Señor me abandonó, ya el Señor me dejó, ya el Señor se olvidó de mí, ya el Señor no me atiende, ya el Señor no escucha mi oración. Oh, qué tremendo, ya Dios pasó la hoja. Para nada, hermanos. Somos la niña de sus ojos. Somos como la niña de sus ojos, dice el profeta Zacarías. Hay otra verdad que yo quiero hablar de este lema. Estoy ahí en ese lema, ustedes lo están leyendo, ¿no es verdad? Precioso. Hay una segunda verdad. Este lema confronta la lógica humana. La lógica humana me dice que en la adversidad difícil podamos cosechar algo, podamos sacar algo. ¿Cómo que si me botan del trabajo, pastor, usted me va a decir que eso va a ser bueno? ¿Puedo sacar algo yo de esa situación, de esa crisis que estoy teniendo en mi matrimonio, con mis hijos que se fueron, no quieren saber de mí? La lógica humana me dice que nada bueno puedo sacar de eso. Y este lema, yo lo vi así, no sé cómo ustedes lo ven, pero de alguna manera me transmite ese mensaje. Confronta la lógica humana porque desafía nuestra manera natural de pensar. ¿Cómo puede brotar una cosecha valiosa en medio de la escasez, el dolor o la incertidumbre? A los ojos del mundo, sembrar en tiempos difíciles parece inútil, pero a los ojos de la fe es precisamente allí donde Dios revela su poder. Cuando nosotros leemos en el libro de Jeremías, capítulo 32, ese capítulo es una locura. Una locura. Jeremías está preso por predicar, por profetizar acerca del juicio venidero, de que serían llevados al exilio, y está preso por hablar la palabra del Señor. Sin embargo, Jeremías recibe una palabra de Dios. Va a venir tu primo y tu primo te va a ofrecer que le compres la heredad, porque eres tú el único que puedes comprarla. Aunque está preso, aunque tú estás preso, cómprala. ¿Usted le ve lógica a eso? Mire, está preso, está anunciando un cautiverio de 70 años. La lógica le hubiera dicho a Jeremías, pero como yo voy a invertir tanto dinero para que en definitiva yo no voy a disfrutar esa heredad. Sin embargo, contra toda lógica, cuando llega el primo a la cárcel y le ofrece la venta, él dice, la compro. 17 talentos. Aquí tiene la plata. Vamos a la escritura. Y era un mensaje simbólico de que a pesar de que el pueblo iría a cautiverio, esa tierra seguiría siendo propiedad de Dios y ellos verían la bendición de Dios en esa tierra después de haber pasado por el juicio de Dios. Porque lo que parece lógico a los hombres, para Dios no tiene que ser lógico. Gloria a Dios. Lo importante es saber, hermanos, que nosotros podemos hacer la obra de Dios aun cuando no nos parezca lógico, porque la voluntad de Dios está por encima de la lógica humana. Usted lee ese capítulo 32 de Jeremías y dice, wow, manifestó una fe extraordinaria. Yo creo y yo pienso que tal vez coincidas conmigo que la adversidad no anula la posibilidad de fruto, sino que prepara el terreno para una cosecha que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad del sembrador y de la gracia de Dios. Sí, gloria a Dios. Aleluya. En este sentido, cuando nosotros vemos este pensamiento que está ahí a nuestra espalda, nos damos cuenta que este lema nos impulsa a creer que las adversidades que nos desafían no obstaculizan los planes ni los propósitos de Dios. Para nada. Gloria al Señor. Al contrario, son el escenario donde su fidelidad se manifiesta con mayor poder. La familia, los amigos de Jesús de Betania,
María, Marta y Lázaro pasaron por una situación incomprensible. Lázaro se enferma. Ellos, las dos hermanas, saben que Jesús tiene poder para sanarle. ¿Es cierto? Y lo mandaron a buscar. Tu amigo, una manera de persuadirlo, tu amigo está enfermo. Ese que comparte contigo, que se sienta a la mesa y participa, está enfermo. Ven para que lo sanes. Y usted sabe la historia, la mayoría de los que estamos aquí la conocemos. Se demoró 4 días. 4 días. Cuando llega, muerto, enterrado, sepultado. Era algo ilógico la forma en cómo Jesús estaba actuando. Pero si es tu amigo, está enfermo, tú tienes poder. Incluso algunos judíos dijeron, pero ¿y este que es amigo de Lázaro no pudo haber venido y haberle sanado? Porque la lógica me decía, este es su amigo, bueno, pues él va a venir corriendo, se va a montar en un Uber y va a llegar aquí en minutos para sanarlo. Pero Jesús se demoró. Mire usted qué cosa más tremenda. Y aquí te voy a decir algo que a mí siempre me ha ministrado esta historia. Y es que muchas veces Dios demora su respuesta para recibir más gloria. En un buen latino, en un buen puertorriqueño, nos aprieta el cuello para después sacarnos adelante. Se demoró 4 días. Hubiera sido lo mismo, razone conmigo, hubiera sido lo mismo que Jesús lo hubiera sanado de una enfermedad que resucitarlo después de 4 días de muertos. ¿Entiende la repercusión que tuvo? Muchas veces, repito esta verdad, Dios demora su respuesta para recibir más gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso te digo, hermanos, que una cosecha que el Señor nos da va a exceder muchas veces lo que pedimos y lo que estamos solicitando, como dice el apóstol Pablo, que el Señor nos da mucho más allá de lo que pedimos y de lo que estamos nosotros solicitándole a Él. Bendito Dios. Así que necesitamos una fe suficiente, una fe paciente, firme y expectante que nos permita esperar el momento en que Dios transforme lo malo en bueno y conforme a su fidelidad y soberanía, Él responda a nuestra necesidad. Sí, Señor. Aleluya. Me acuerdo de una historia, y usted también, cuando José en Egipto ya regresaron de enterrar a Jacob, su padre, y sus hermanos siempre pensando negativo, tristemente. Dijeron, ahora el viejo está muerto, está enterrado, esta es la hora para que él se vengue de nosotros. ¿Han leído ustedes esa historia? Claro que sí. Sí. Y empezaron a pensar, ya nos va a aplicar la vara de la justicia. Pero hay una declaración de José que a mí siempre me ministra. Esta palabra siempre me ha ministrado. Génesis capítulo 50, versículo 20. José con dolor en el alma, así lo dice el historiador. José con dolor en el alma le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese es un hombre de fe que, a pesar de todo lo que ha pasado en su vida desde que era un joven, un adolescente, ha entendido que la vida de fe en las manos de Dios, aun cuando las cosas sean negativas, Dios es capaz de convertirlas en algo bueno para gloria y honra de su nombre. He ahí la palabra del apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8. Mas que todas las cosas le ayudan para bien a los que aman a Dios. José entendió que a pesar de sus luchas y su experiencia dura en la vida, le enseñaron que las cosas buenas Dios las saca o la puede sacar de cosas malas para aquellos que confían en Él.
Dios produjo algo buenísimo de la maldad de sus hermanos. Y José lo está reconociendo. De aquella perversa mujer que quiso que ella durmiera con él. Y ella lo acusó porque el muchacho se mantuvo fiel. ¿Y cómo yo voy a ofender al Dios en el que yo he creído? Y lo acusaron falsamente, fue a parar a la cárcel. También José vio como de la negligencia de aquel copero, él sacó algo bueno, y de esos 7 años de hambruna, porque la adversidad, lejos de ser estéril, produce cosecha eterna. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. De tal manera que este lema nos lleva a entender que no podemos dejarnos dominar por la lógica humana, sino que nuestra fe tiene que estar por encima de ella. La fe no es contraria a la razón, pero superior a ella. Es la que nos lleva a creer que a pesar de todo lo que podamos nosotros experimentar, la gracia y la misericordia de Dios están ahí. Gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Pablo nos recuerda en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esas palabras de Jesús a Pedro, cuando no quería que le lavara los pies. Y Jesús tiene que decirle: muchacho, déjate lavar los pies. No estés discutiendo tanto con esta situación. ¿Cuál es tu problema? Siempre vive protestando. Siempre me ha ministrado esa palabra que Jesús le dice a Pedro: lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Dios tiene un hoy y un después. Y lo que hoy no entendemos, lo entenderemos después. Es lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo en su segunda carta a los Corintios. Esta leve tribulación momentánea por la que estoy pasando produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol nos está invitando a contemplar la vida desde la perspectiva del reino de Dios, donde la lógica humana se debe someter a la sabiduría y a la soberanía de Dios. Hay que aprender a decirle a Dios: no lo entiendo, pero quiero que hagas tu voluntad. No lo asimilo, pero quiero que hagas tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que mis deseos, que mis planes, que mis aspiraciones, que mis propósitos, que todo lo que yo quiera hacer y lograr. Eso se llama sometimiento, dependencia, confianza de que nuestra vida en las manos de Dios está segura. Pero ¿qué lucha nos agarramos nosotros? Somos seres humanos, es cierto. Y gracias a Dios porque el Señor en su infinita misericordia nos entiende y nos ayuda. ¿Dan gloria a Dios? Sí. Aleluya. Muchas veces le digo en mi oración personal y privada, y se lo confieso: Señor, qué paciencia tú has tenido conmigo. Wow, porque si yo fuera tú, ya yo mismo me hubiera descalificado. Pero qué tremendo, hermanos. Cuando leo también la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versos 3 al 5, Pablo afirma que los cristianos nos gloriamos en las tribulaciones. Mire qué paradoja más tremenda. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ayúdeme, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Mire qué cadena. Y lo está escribiendo un hombre que de veras había tenido una experiencia dolorosa en el servicio a Dios, por predicar el evangelio. ¿Cuánto había sufrido este hombre? Y él de su experiencia dice: por favor, iglesia que estás en el corazón del imperio, recuerda que nosotros debemos gloriarnos en las tribulaciones. Parece una paradoja, ¿se da cuenta el lema? Sabiendo que la tribulación, y quiero repetir esta cadena, produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza
no avergüenza, porque la vida cristiana es una vida de ascenso, de crecimiento, de madurez y desarrollo. No nos podemos quedar pingües, enanos, niños. Tenemos que ir madurando. Y lo que el Señor quiere a través de su Espíritu es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas como hombres de Dios. No como calientas banco o calientas silla o que solo una simple religiosidad. El propósito de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas es formar el carácter de Cristo, revelado en el fruto del Espíritu. Es bueno brincar, saltar, hablar lengua, todo eso es espectacular en el ambiente carismático, pero lo que más espera el Señor de nosotros es que seamos sensibles al Espíritu de Dios para que Cristo sea formado en nosotros. Y es ahí la convicción que tiene Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando estamos, hermanos, dejándonos transformar y permitiendo al Espíritu de Dios que forme el carácter de Cristo en nosotros, estamos suficientemente afianzados en la fe y en medio de las tribulaciones podemos cantar. Así decía un coro. Yo pensé que el hermano tal vez lo hubiera cantado también. Es fácil cantar cuando todo me va bien. ¿Recuerdan ustedes esa canción? Porque a mí me gusta cantar canciones del baúl de los recuerdos. Es cierto. Cuando todo va bien es fácil cantar. Pero yo me gozo, yo me alegro, yo disfruto cuando en medio de la tribulación canto también al Señor. Esta idea de Pablo en su carta a los Romanos es una cadena espiritual que revela cómo las tribulaciones generan carácter cristiano, amplían la visión de Dios, que no tiene que ser coincidente con mi deseo o mis aspiraciones. Porque hay quien quiere que Dios le endose su visión o su deseo o sus aspiraciones. Pero el creyente que ha entendido la verdad del Evangelio se somete a la visión de Dios para él, para su familia y para la iglesia a la cual pertenece. Que es diferente, amén. Que es diferente, hermano, distinto. Y esta cadena que Pablo aquí incluye en su carta a los Romanos habla de carácter, de visión, de esperanza, de dependencia de Dios, de comunión profunda con el Señor, frutos que desarrollan un carácter para épocas difíciles y momentos duros. De tal forma, hombres de Dios que estás aquí, te felicito por haber escogido este lugar. Me impactaron las palabras del hermano que habló. Hoy pudiéramos estar haciendo un montón de cosas, pero ver tantos hombres aquí en la casa de Dios nos inspira, nos bendice, de veras. Donde la lógica humana ve pérdida y destrucción, quiero compartirte este pensamiento. Donde la lógica humana ve pérdida y destrucción, Dios en su reino ve formación, transformación y gloria. Gedeón se veía inservible. El concepto que tenía de él era el peor. Soy el más pequeño de mi familia no tiene representatividad económica. ¿Cómo se te ocurre la idea de que yo pueda ir a liberar a mi pueblo de la opresión madianita? Pero el Señor le dice, no es con tu fuerza, es con mis fuerzas. Gloria a Dios. Y tenemos que cambiar el switch. Muchas veces nos vemos tan inservibles y le damos al diablo la oportunidad que gane terreno en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Para Dios somos instrumentos útiles en sus manos. Instrumentos aparentemente inservibles en las manos de Dios se convierten en instrumentos para su gloria. Aleluya. Sí, hermanos. Pero avanzo. En tercer lugar, creo que este lema revela que la cosecha abundante que Dios quiere darnos no depende del clima ni de las circunstancias, sino del pacto de fidelidad que el Señor ha establecido en su palabra. Amén. Es lo que yo pude percibir del lema. Tal vez el que lo ideó no tuvo en cuenta tal vez todas estas cosas, pero me encantó analizarlo de esta forma. La cosecha
que Dios quiere darnos no depende ni del clima ni de las circunstancias que nos rodean, sino de su pacto de fidelidad. ¿Qué rodeaba a Abraham? Una sociedad politeísta, una sociedad idólatra. Sin embargo, Dios vio en Abraham una cosecha más allá de las circunstancias que le rodeaban. ¿Qué vio Dios en Saulo de Tarso? Un perseguidor que estaba de acuerdo a que mataran a Esteban, el primer mártir del Evangelio. Como decía en esta semana de oración que tuvimos en nuestra iglesia, la oración de Esteban surtió un efecto inmediato. Mientras lo apedreaban, Esteban dice: no le tomes en cuenta esta maldad, este pecado. Y ahí estaba Saulo. Y Dios llamó a Saulo en el camino a Damasco y se convirtió en el más grande predicador del Evangelio del primer siglo. Porque no son las circunstancias ni el clima el que garantizan una cosecha, sino el pacto de fidelidad de Dios, los planes y propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. No sé dónde tú estarías hoy, pero sin embargo Dios te miró y te alcanzó con su gracia y misericordia. Yo no sé dónde yo estaría, dónde estaría mi familia. Sin embargo, la gracia de Dios me alcanzó. Aleluya. Es para darle gloria y honra al Dios Todopoderoso. Las bendiciones del Señor están ancladas en sus promesas, que dice Pablo en su carta a los Corintios, son sí y amén en Cristo Jesús. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios. Lo que esperamos y experimentamos hoy en el presente y creemos que recibiremos depende del pacto de fidelidad de Dios y de nuestro nivel de compromiso y sentido de pertenencia con el Señor. Cuando sembramos en obediencia, aunque el entorno parezca árido, podemos esperar fruto porque su pacto es firme. Gloria al Señor. Su palabra es viva y su fidelidad es inquebrantable. Gloria a Dios. Pero cuando pongo mi fe en lo que logro o en lo que me rodean y mi visión solo está en la posibilidad de alcanzar una ganancia, estoy perdido. Pero cuando mi fe, mi compromiso, mi servicio a Dios está anclado en el pacto de Dios, en sus promesas y en su fidelidad, entonces voy a esperar una cosecha abundante. Porque lo que no veo con los ojos naturales, lo veo con los ojos de la fe. Dios nos sorprende. Amén. Esa historia de David a mí me ha impactado tanto cuando él anhelaba construir un templo. ¿Recuerdan? Su anhelo mayor era construir un templo. David era un hombre enamorado del Dios que adoraba. Le encantaba adorar a Dios. Un adorador por excelencia. Y él quiso construir un templo y Dios le dijo, no. Y aquí te dejo esta entre paréntesis. Dios no siempre tiene que cumplir nuestros buenos deseos. Así que no te vayas a poner bravo si Dios te dice que no, aunque el propósito sea bueno. David tenía el mejor propósito, construir un templo para adorar a Dios. Y Dios le dijo, no, tu hijo Salomón. Pero hizo Dios con él algo mayor, porque Dios nos sorprende. Dios sorprendió a David cuando le dijo, contigo voy a hacer un pacto eterno. Wow. Siempre habrá un descendiente tuyo sentado en el trono. ¿Eso no era mayor que construir un templo? Y para más, de David salió el Salvador, surgió el Salvador Cristo. Dios premió la fidelidad de este hombre. Gloria a Dios. No cabe duda, hermanos, que los planes de Dios superan nuestros planes, nuestras aspiraciones, nuestros deseos. Qué lindo es el Señor. No sé tú, pero yo vivo enamorado del Dios en el que yo creo. Porque es que Dios me ha sorprendido tanto. Algunas veces yo miro atrás, qué sé yo, hace 30 y tantos años cuando comencé de pastor en Cuba.
en una iglesia de apenas 18 miembros, en el puro monte. Yo dejé mi apartamento, mi trabajo secular, contador profesional por 14 años, y me fui a un campo. La mayoría de los que están aquí saben lo que es eso. Cuando hablo de campo, porque ya como nuestra mente está tan pavimentada revolucionarnos ahora nos cuesta trabajo. Campo de tierra, de vacas y de chivas y de gallinas. Viví entre los campesinos, unos 300 familias, unas 300 personas. Me fui para allá viviendo en una casa de madera. El agua entraba por la sala y salía por la cocina. Cuando hacía frío aquello parecía una nevera, y cuando hay tiempo de calor parecía un horno. Ahí nos pasamos 6 años y medio. Tremendo. Cuando yo miro atrás y ahora me veo en América, en el país más poderoso del mundo, y me veo en esta iglesia, digo, Señor, tú tienes el más alto sentido del humor. Las cosas que a Dios se le ocurren jamás se nos podrán ocurrir a nosotros. Sí, hermanos, y pasamos por tantas circunstancias. Muchas veces mi esposa y yo nos ponemos a conversar de esas experiencias, cómo corrimos tantos riesgos en ese país comunista, garantizando literaturas a las escuelas dominicales, a los pastores, a los líderes, en un Chevrolet del año 1954, de occidente a oriente, ella y yo solito. Digo, Dios mío, tu misericordia solamente nos ha alcanzado. Y verme ahora aquí en América, digo, Señor, de veras que no cabe duda que tus planes superan los nuestros. De verdad que sí, hermano. Vale la pena darle una alabanza de palmas al Señor. Nuestra cosecha no depende del entorno, sino del pacto, de la fidelidad y de las promesas de Dios. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, encuentro a Moisés recordándole al pueblo que los planes y propósitos de Dios se sustentan en su fidelidad, la cual está anclada en su pacto, no en las circunstancias cambiantes de la vida. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Muchas veces le digo a la iglesia, viniste de Cuba, de Dominicana, de Puerto Rico, llegaste de Panamá, llegaste de Nicaragua, llegaste de El Salvador, Centro y Suramérica, de donde haya venido, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, la Biblia sigue siendo la misma, es el mismo Dios en el que creemos, el mismo Dios en el que adoramos. Allá andábamos en bicicleta y ahora aquí andamos en carro con aire acondicionado, pero Dios sigue sentado en su trono. No ha cambiado. Allá nos pagaban en pesos, ahora aquí nos pagan en dólares, pero Dios sigue siendo el mismo. No cambia. Y es lo que aquí Moisés le está diciendo a la iglesia, a su pueblo, en el resumen que le hace en el libro de Deuteronomio, que es un compendio de todo lo que es el Pentateuco. Y Moisés le dice al pueblo, conoce que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Alabado sea el Señor. Qué llamado, hermanos. Y esta palabra es relevante porque es que el Señor inspira a Moisés a recordarle esto, porque el Señor sabe la tendencia de su pueblo. Gloria a Dios. Pero encuentro otra palabra que me alimenta la fe y la esperanza. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, usted conoce esa canción tan linda de Habacuc. Encontramos una alabanza que brota en medio de la escasez, como semilla de una cosecha futura, sin importar las circunstancias que rodeaban al profeta Habacuc. Él eleva esta canción: aunque la higuera no florezca y falte la vaca y falte el chivo y falte la comida y el aceite y falte lo que falte, con todo yo me alegraré en Jehová.
Esa es una disposición de que ninguna circunstancia puede silenciar mi voz y pueden opacar mi fe. Porque mi fe en Dios no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios y qué representa para mí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, que aunque falte todo lo que parece valioso y útil, nuestro gozo, nuestra fuerza y nuestro valor no se fundamentan, amado hermano, en lo material, sino en el Dios de nuestra salvación. Eso lo sabes tú igual que yo. Dios es quien nos capacita para sobreponernos sobre todas las circunstancias de la vida. La Biblia nos llama como cristianos a vivir y movernos por fe. ¿Lo creemos? Es una realidad. La vida cristiana es una vida de fe. La vida cristiana es una vida de fe. Por fe vivimos y por fe andamos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. El escritor de la Epístola a los Hebreos nos aconseja y dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Tal vez recibiste una palabra de Dios y estás convencido de que el Señor te habló y todavía no has visto el resultado. Si es de Dios, Dios la va a cumplir. Y es lo que Moisés establece como un principio en el libro de Deuteronomio. Si lo que Dios dijo o se cumple, es la garantía de que verdaderamente Dios habló. Pero si el profeta habló y no se cumple, pero toda palabra que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Nuestra confianza no se fundamenta en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Y la palabra más segura, por eso es que trato siempre de enseñar a la iglesia, hermanos, a aquellas personas que siempre andan buscando que un profeta le hable, que un apóstol le hable, que un obispo le hable, que alguien le hable. Ay, dime, muchacho, pero no lees la Biblia. ¿Y es la palabra más segura que tenemos? Sí. Se quieren mover por emociones. Yo no quisiera llegar al punto pero tengo que llegar. Se tratan de mover por emociones. Pero sin embargo no leen la revelación de parte de Dios para nosotros, el manual que es la Biblia. Pero que lo que quieren oír es: vas a ser millonario, las cosas te van a salir bien, vas a lograr esto, te vas a convertir en el superintendente general de las asambleas el año que viene. Pero esta es la revelación de parte de Dios. Más segura, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Pedro dice: lo que yo les digo tiene un valor extraordinario porque está respaldado por mi experiencia. Yo vi a Cristo resucitado. Si yo le estoy diciendo a ustedes mi experiencia, yo la vi, pero hay una revelación mucho más segura y es la Escritura. Fíjense a qué nivel llega Pedro. Dice: yo vi a Cristo resucitado y le estoy hablando de mi experiencia, pero esa no supera a la revelación de la Escritura. Líbranos el Señor de ser víctima de este neopentecostalismo que se está invadiendo a muchas iglesias, y mantengámonos con nuestra mano puesta en el arado. Y como dice el llamado de Jeremías, procuremos las sendas antiguas y mantengámonos anclados en el Cristo de la gloria. Pero los cristianos estamos llamados a vivir en esa fe abundante. Nuestra confianza está en el Señor y su fidelidad es el terreno firme donde sembramos, caminamos y esperamos la cosecha. Es el fundamento, hermanos, que nos permite avanzar aun cuando las circunstancias parezcan inciertas. Usted camina. Hay personas que pueden decir: pero óyeme, tú sigues en la iglesia con tantas batallas que estás librando, hombre. Te botaron del trabajo, tienes problemas en la familia, tienes situaciones aquí, allá, acá. Sigo creyendo que a pesar de todo, Dios es mi sustento. Eso es fe. Amén. Gloria al Señor. Como hombres de Dios debemos alimentar nuestra fe y creer que aun cuando la tierra parece árida e improductiva, Dios nos sorprenderá cuando menos nosotros lo imaginamos.
Aleluya. Y esta palabra quiero decírtela. Tal vez ese hijo rebelde que no hay manera que logres volver a tener contacto con él, ese nieto, esa nieta, yo creo que el Señor lo transforma. Creo que Dios tiene poder para oír tu oración y hacer un milagro. Esa crisis financiera tal vez por la que estás pasando, Dios tiene poder y lo hace. Él lo resuelve. Él es Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor, dice el Señor. Tal vez pasando por momentos de depresión, crisis a nivel de matrimonio, a nivel de familia. Como hombres podemos pasar por tantas situaciones en las que podemos ver atacada nuestra fe. Pero esta palabra que tengo para ti en esta mañana, de lo cual hoy te estoy hablando, es que la cosecha que Dios quiere darte como hombre, como cabeza de hogar, como líder de tu familia, como sacerdote y maestro de tu gente, no depende de la circunstancia ni del clima, dependen de la fidelidad de Dios. Amén. De nuestro compromiso de fe con el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que cosechando en tiempo de adversidad nos impulsa a nunca negociar ni con la duda ni con la incertidumbre. Dios nos sacará a flote. ¿Lo creen? Lo creo. Cuando usted lee el Salmo 40 se da cuenta que es una realidad. David se veía hundirse en el lodo cenagoso. Salmo 40 es una maravillosa experiencia de un hombre que pacientemente esperó a que Dios llegara en un momento de crisis. Se cree que estuviera pasando por un momento de enfermedad, que él se creía que iba a morir o que los enemigos estaban amenazándole. Y él se veía y describe su crisis como que me estoy hundiendo en el lodo cenagoso. Estoy que ya no doy más. Lo que me quedan son los puntos de los dedos. Y estoy pacientemente esperando a Dios. Y Él se inclinó a mí. Oyó mi clamor y me sacó de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo en mis labios. Aleluya. Siempre he creído que David está diciendo, el dulce cantor de Israel hasta perdió el ánimo, el deseo de cantar, de tocar el arpa, de escribir salmos. En medio de esa crisis parece que todo está perdido, pero Dios renueva nuestra fuerza, Dios restaura nuestro espíritu y Dios pone un cántico nuevo en nuestros labios. Y dice él, lo verán muchos. Esa gente que me quiere ver hecho un guiñapo humano y destruido para decirme, mira tú que eras un cristiano, mira tú que creías tanto en Dios, mira, verán mucho lo que Dios ha hecho y tendrán que reconocer que el Dios en quien he creído no deja en vergüenza a los que ponen su confianza en Él. Recordemos a José, ya les hablaba de él, este joven que llegó a Egipto como esclavo, no comprendía lo que sucedía. No entendía lo que le estaba pasando, pero no renunció a su fe. Y es tiempo, hermanos, que en medio de la adversidad no renunciemos a nuestra fe. Mantengámonos firmes en el Señor. Vivimos tiempos difíciles, muy difíciles. Aparentemente todo parece tranquilo, pero estamos viviendo tiempos difíciles. Los últimos tiempos de los cuales nos habla la Biblia, lo creo así. Estamos viviendo en los últimos tiempos proféticos. El espíritu del anticristo está creando las condiciones para la manifestación de este archienemigo de Jesús. Pero hay una iglesia vibrante, hay una iglesia que tiene una palabra que compartir, hay una iglesia que tiene un mensaje que hablar, y es lo que hoy creo que se nos está diciendo a través de este lema. No podemos silenciar nuestra voz, no podemos callarnos, tenemos que seguir proclamando que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Aunque parezca un mensaje anacrónico, es el mensaje que cambia familias, que cambia personas y que trae a los jóvenes y a una nueva generación a una verdadera confrontación con el Dios creador del cielo y de la tierra. Tiemblo ante Dios, hermanos, de veras, que el Señor
nos ayude, y es mi oración, líbrame Dios de sincretizar tu evangelio para ganar aplausos, de mezclar el evangelio con un estilo de vida light que no proclama a Jesús como el único camino, la verdad y la vida. Y como hombres de Dios tenemos esa responsabilidad. ¿Lo creemos? Creo que este lema, ¿me estoy haciendo entender? Creo que este lema nos recuerda que enfrentamos una lucha constante contra nuestro adversario, el diablo. ¿Cierto? Sí. Nuestro adversario procura matarnos espiritualmente y destruir nuestra familia, ministerio y servicio en el reino de Dios. No podemos ignorar esa realidad. No la podemos ignorar, hermanos. No es que lo querramos espiritualizar todo, pero hay una realidad innegable que la Biblia nos revela. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, estamos envueltos en una batalla espiritual. Lo creamos o no, lo querramos o no, estamos envueltos en una batalla espiritual. Eso es una realidad. No se trata solo de resistir dificultades externas, sino de discernir la batalla invisible que libramos contra las fuerzas del mal. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a los Efesios, él dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Mi lucha no es contra la suegra ni el suegro, mi lucha no es contra la nuera y el yerno, mi lucha no es contra mi esposa y los hijos, mi lucha no es contra el pastor y los diáconos, mi lucha no es contra los líderes de la iglesia y los sugieres, no, mi lucha no es contra ninguna persona como tal, sino contra fuerzas del mal. Ignorar esta verdad es fallar al blanco. Como cristianos nunca debemos olvidar que el diablo nos odia. El diablo nos odia. Y lo voy a decir con todas las letras. Nos odia. Odia nuestro matrimonio. Odia nuestra familia, nuestros hijos, nuestra finanza, la prosperidad que Dios nos ha dado. El diablo odia, hermanos, todo lo que nosotros hacemos para Dios y su reino. Que el Señor los reprenda. Y nosotros tenemos que estar convencidos de eso. No es que yo esté tratando de demonizar todo. No, es una realidad revelada en la Biblia. El objetivo de nuestro adversario es destruir lo que Dios ha edificado. Y lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra comunión con el Señor desarman todas las estrategias del enemigo y lo anula. Y este lema nos advierte que estamos luchando contra un adversario que crea conflictos y trata de desarmarnos, pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. Es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Cuando leo el Nuevo Testamento, encuentro múltiples advertencias directas, claras sobre nuestro adversario, que revelan su naturaleza, sus estrategias y cómo debemos resistirlo. Por eso tenemos que leer la Escritura, leer la palabra, leer la Biblia. No podemos pasar un día sin leer la Biblia. Necesitamos alimentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro espíritu a través de la palabra. Dios no deja de revelar en su palabra la guerra espiritual en la que sus hijos están envueltos. Y no nos lo revela para que tengamos miedo, nos tiemblen las piernas y digamos: Dios mío. Como me dijo una hermana una vez de visita aquí, en la década del 90, en la zona de Texas: yo no me meto con el diablo porque eso es como andarle la cadena del mono. Digo: mi hermana, lo quieras o no lo quieras, estás envuelta en una batalla espiritual. En Efesios capítulo 6 encontramos, a partir del versículo 11, un discurso, por decirlo de alguna manera, una intervención de parte de Pablo hablándonos acerca de la lucha espiritual que sostenemos contra las acechanzas del enemigo. Por eso es que Pablo da este consejo: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Aleluya. Para poder resistir.
Gloria a Dios. Pedro lo enfoca de otra manera y entonces nos manda a estar alertas y vigilantes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Trata por todas las vías y todos los medios de arruinar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Detrás de una ruptura matrimonial está el diablo, detrás de un hijo rebelde está el diablo, detrás de la drogadicción, detrás de todos esos vicios que denigran a la persona y que frenan el empuje de la iglesia y el empuje de los planes y proyectos de Dios, está Satanás. Pero qué bueno es saber que hay una iglesia que entiende esto, que se para firme, que está vigilante, que pelea la batalla y que reclama la intervención de Dios. No lo podemos ignorar. De veras, hermanos amados, no lo podemos ignorar. Aleluya. Cuando leo la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, también encuentro una promesa de victoria. Y allí Santiago en su epístola nos dice: somítanse a Dios. Resistan ¿a quién? Al diablo, y huirá de vosotros. La Biblia está llena de advertencias, de luces que nos iluminan para que entendamos, gloria a Dios, que estamos librando una batalla espiritual, pero que con nosotros está el poderoso de Israel. Quiero confirmarte que no esperemos condiciones ideales para sembrar. En medio de la adversidad, la semilla también se puede sembrar. En medio de la oposición de Satanás, también se puede sembrar la semilla. Gloria a Dios. Siembra tu servicio, siembra tu oración y tu enseñanza, porque no importa cuántas adversidades estés pasando, Dios hará producir una cosecha abundante. El tiempo de adversidad también es tiempo de siembra estratégica. Amén. No esperemos que las condiciones estén ideal. Ya cuando todo se resuelva, usted verá, entonces yo voy a salir, pastor. Cuando esté todo condicionado, entonces yo voy a... Es como la persona que dice, cuando yo deje de beber, de tomar, de fumar. Cuando yo digo, cuando tú lo dejes de hacer, ¿para qué necesitas a Cristo? Ven tal como eres. Es la invitación que Jesús hace. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces hay quien en la iglesia espera que las condiciones estén toditas acomodadas y todos los astros alineados para servir. No, en tiempos de adversidad también se siembra la semilla, se sirve en medio de circunstancias de adversidades. Hay que servir a Dios y la cosecha, Él es el que la dará. La adversidad no cancela la visión de Dios para tu vida, para tu familia y el ministerio. Gloria al Señor. Dios es un Dios de pacto. Gloria al Señor. Cosechar en medio de la prueba es levantar testimonio de que Dios sigue siendo fiel y que sus promesas son sí y amén. De tal forma que yo te dejo estos pensamientos para cerrar mi reflexión y orar por ti. Cosechar en tiempo de adversidad es declarar que el reino de Dios no se detiene por las tormentas de la vida. ¿Lo creemos? Cierto. Es creer como José que Dios transforma lo malo en lo bueno. Es creer que lo que parece que ya no va a seguir adelante, Dios lo saca a flote. Es caminar como Habacuc, es caminar como Habacuc cantando en medio del silencio. Es sembrar aunque no se vea fruto inmediato, porque la fe genuina siembra por obediencia, no por conveniencia. Es sembrar aunque no se vea fruto. Es persistir en la misión asignada aunque haya oposición, aunque todas las cosas no me estén saliendo como yo quería o deseaba. Hay que seguir haciendo la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Es ver fruto donde otros ven pérdida. Es seguir insistiendo aunque haya voces que tratan de detenernos, pero con la convicción que tenemos de que es Dios el que nos ha dado la asignación, mantenernos firmes con nuestra mirada puesta en el trono de la gracia, y Dios no nos dejará en vergüenza. Es ser
y formar parte de una iglesia relevante, intencional y saludable, aun cuando el terreno parezca hostil. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que cosechando en tiempo de adversidad, según este lema, para mí es un llamado a no dejar morir la semilla del evangelio en nuestra vida ni en nuestra familia. Esa semilla hay que cosecharla, hay que abonarla, hay que regarla, hay que seguirla atendiendo para que germine y dé fruto en una nueva generación que seguirá proclamando la verdad de Dios. Así que, amado hermano, este lema nos reta a convertir la visión de Dios en la misión de nuestra vida. Decimos gloria a Dios. Sí, hermanos, por favor. Hagamos de la visión de Dios nuestra misión, nuestro llamado y nuestro propósito, porque Dios no nos ha llamado a morir, sino Dios nos ha llamado a fructificar, a sembrar en tiempos difíciles y cosechar para nuevas generaciones. Te dejo este pensamiento final. La semilla que permanece viva en el corazón en medio de la adversidad, aunque las circunstancias intenten ahogarla, florece en generaciones futuras. Satanás y las adversidades y circunstancias de la vida tratan de ahogar la semilla hoy, porque sabe que habrá una generación en que germinará esa semilla, porque este evangelio habrá que seguirlo predicando hasta que Cristo venga. Y tú y yo somos una generación de tránsito. Hoy estamos nosotros, mañana aparecerá otra generación, mañana aparecerán jóvenes, mañana surgirán niños, adolescentes y una juventud que seguirá proclamando la verdad del evangelio. No nos podemos llevar a la tumba lo que hemos recibido de Dios. Tenemos que transmitirle a esas nuevas generaciones para que ellos sigan adelante con esta verdad que cambia, transforma, regenera y trae esperanza de vida nueva y de vida eterna a aquellos que necesitan conocer la verdad. Como hombres de Dios, ocupemos nuestro lugar y Dios seguirá respaldándonos. Que las adversidades de la vida no silencien nuestra voz. Sigamos peleando la buena batalla en nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Aleluya. Dios nos ha traído hasta aquí para renovar nuestras fuerzas y para que nosotros entendamos que las adversidades no detienen los planes y propósitos de Dios.